En los tiempos de la colonia, el barrio San Carlos era una común de Santo Domingo, que se fundó el 18 de febrero de 1685, en tiempos del arzobispo Fray Domingo Fernández de Navarrete. Los primeros pobladores de San Carlos eran familias provenientes de las Islas Canarias, principalmente de Tenerife. Desde que se establecieron en el lugar, los canarios comenzaron a edificar viviendas y trabajar en predios agrícolas, y son definidos por varios historiadores como honrados y fuertes. Villa Blanca, el nombre original, Villa Blanca. Y entonces luego, con la llegada de los canarios, le pusieron Villa Blanca de San Carlos. Apellidos como Abreu, del Castillo, Veloz, Concha y otros se distinguieron como nominativos de la Fundación Canaria. Los asentamientos se produjeron en una colina desde donde se visualizaba la ciudad. Sus primeros pobladores mayormente se dedicaban a labores agrícolas y con su producción abastecían en gran medida las necesidades alimentarias de Santo Domingo, cuyos límites de entonces era la muralla que la rodeaba. El primer barrio o ensanche que traspasa la muralla de Santo Domingo fue Ciudad Nueva. Sin embargo, ya para esa época, para el 1700, mediados de 1700, existía el poblado de San Carlos, al norte de la ciudad colonial. A principios de 1900 ocurren dos movimientos de ensanche de la ciudad colonial. Por un lado, San Carlos se pega a la ciudad colonial, lo que se llama una conurbación, y por otro lado, se crea el barrio de Ciudad Nueva. Desde que llegaron los canarios al barrio San Carlos, comenzaron a construir una iglesia de madera y elementos perecederos que intentan en 1715 transformar en una verdadera iglesia de materiales nobles, cantería, ladrillos, mamposterías. En el año 1749 se termina la construcción del templo. Todos esos artesanos que vinieron acá comenzaron a construir verdaderas piezas arquitectónicas, las cuales se han ido demoliendo poco a poco para construir torres. O sea, no tenemos una conciencia de preservar nuestra historia. Por el tipo de construcción de la iglesia de San Carlos, algunos arquitectos afirman que se trata de una edificación típica de finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, con un techo a dos aguas y frente plano, con una puerta en arco y una ojiva de forma redonda que permite la entrada de iluminación. Su frente y vigas laterales guardan similitud con otras parroquias de la época. En esta iglesia, el patricio Juan Pablo Duarte y el cura Gaspar Hernández comenzaron los contactos para la fundación de la sociedad secreta La Trinitaria en 1838. Eso fue un lugar que los trinitarios permanecían, no solamente para recibir la enseñanza filosófica, histórica, geográfica del padre Gaspar, sino que también es evidente lo utilizaron para ponerse de acuerdo. Como una costumbre de sus primeros pobladores, en San Carlos se realizaban dos grandes celebraciones cada año. Una el día 2 de febrero a la Virgen de la Candelaria y otra el 4 de noviembre dedicada a San Carlos Borromeo. Y precisamente del patrón de los canarios que llegaron al lugar proviene el nombre de San Carlos, que en un tiempo se llamaba la Villa Blanca de San Carlos. Fue uno de los sectores afectados por el huracán San Zenón en 1930, pero al igual que los otros pocos barrios que existían en esa época, se pudo levantar y reconstruir las viviendas afectadas y comenzar a desarrollarse y afianzarse como la zona comercial de la ciudad, con el establecimiento de numerosos negocios en las avenidas Duarte y Mella. Actividad que se afianza cuando se construye el mercado modelo de Santo Domingo en la avenida Mella. Este punto comercial fue inaugurado en 1942 por el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina y hasta el momento es considerado como uno de los atractivos turísticos de la ciudad de Santo Domingo debido a los elementos culturales que ahí se conjugan. Y San Carlos se fue desarrollando con el tiempo, producto de que tenía las dos importantes avenidas, más importantes avenidas que tenía la ciudad en ese tiempo, que eran la avenida Mella y la avenida Duarte.
finales de la década de los 70, la calle Félix María Ruiz fue borrada del mapa, al igual que el corazón de la barriada de San Carlos. En su lugar se trazó la Avenida México para ofrecerle al Puente Mella una mejor comunicación con el centro de la ciudad. Pero además en esta avenida se levantaron varios edificios de multifamiliares, los cuales ocultan las viviendas de madera y otras edificaciones que forman parte del barrio San Carlos. Lo mismo ocurrió con la construcción de la avenida 27 de febrero, que también se hizo durante el gobierno de Balaguer y que atravesaba varios barrios de Santo Domingo. Pero también se dice que se crearon edificios pantallas. ¿Qué significa edificio pantalla? Son edificios que se construyeron a lo largo de la 27, donde la gente veía supuestamente una clase media, pero no veía la pobreza detrás. Algunos entienden que la construcción de la avenida 27 de febrero fue en principio una estrategia militar, porque quedó evidenciado durante la Revolución de Abril de 1965 lo difícil que era para un convoy militar cruzar la ciudad de un lado a otro. Y por eso el gobierno de Joaquín Balaguer decide construir esa avenida que va por el medio de la ciudad y divide varios sectores, por lo que la creación de esa vía cambia en gran parte el esquema de la ciudad. El sector de San Carlos está delimitado por 4 avenidas al este, la Duarte, al norte la 27 de febrero, al oeste la 30 de marzo y al sur la Mella. Aunque desde su fundación se construyeron viviendas y edificaciones importantes, su mayor desarrollo se logra después de 1900, con la edificación de los cines San Carlos y Páramo. El local del primero fue demolido con la construcción de la Avenida México y en el segundo se instaló una iglesia. Como una herencia de la intervención militar de Estados Unidos en 1916, le quedó a San Carlos la Escuela Brasil. Y fue terminada en 1924, la Escuela Brasil, que está frente a lo que es la Iglesia San Carlos y el Parque San Carlos. Una de las entidades que representa este sector es el Club Deportivo y Cultural San Carlos, que fue fundado oficialmente el 27 de octubre de 1973. Se creó por la fusión de los clubes Gaspar Hernández y Manuel de Jesús Enríquez. En ese tiempo las prácticas del club se realizaban en la Escuela República de Chile, donde entrenaban en béisbol, voleibol, boxeo, baloncesto, ping-pong, y las prácticas de atletismo se hacían en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Desde el 1994 el Club San Carlos funciona en un polideportivo ubicado en las intersecciones de la calle Emilio Prudón, Avenida México y calle Libertador. Fue remodelado y en la actualidad está dividido en 3 áreas. La cancha, donde se practica baloncesto, voleibol y se hace todo tipo de actividad política, social y cristiana. Salón de conferencias, Luis Suero, donde se practica karate, judo, torneos de dominó y bailes folclóricos. Y el salón de gimnasio Fausto Ceja Rodríguez, donde se practica lucha olímpica, levantamiento de pesas, boxeo y gimnasia rítmica. El club tiene una relación estrecha con la comunidad. Nosotros tenemos actualmente registradas unas 13 juntas de vecinos con las cuales estamos interactuando día a día. Pero además de esto tenemos las disciplinas de baloncesto, boxeo, lucha, taekwondo, tenemos cultura, tenemos danza moderna, tenemos arte, damos clases de inglés. O sea, tenemos un abanico de opciones para toda la comunidad. Y por el trabajo del club en el sector se han destacado varios atletas en diversas ramas, como son el caso de Evaristo Pérez y Francisco Martínez en baloncesto, Henry Rodríguez, exjugador de Grandes Ligas en béisbol, el histórico boxeador Fausto Ceja Rodríguez, y hay varias glorias en lucha olímpica, que es el deporte que más se entrena en San Carlos. Son nativos de San Carlos los cantantes Johnny Ventura, Mili Quesada, El Zafiro, Francis Santana, así como el maestro Carlos Piantini. También es nativo de este sector el artista plástico Geo Ripley. Nacieron en este sector el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, y sus hermanos Sigfrido, Carlitos y Rienzi Pared Pérez, quienes vivieron su infancia en la calle Eugenio Perdomo, esquina Salcedo. Y durante la Revolución de Abril de 1965, San Carlos tuvo destacados exponentes como Jaime Cruz y Jorge Puello Soriano, conocido como El Men. Para quienes nacieron en San Carlos es de orgullo el papel desempeñado por los sancarleños protegiendo la patria desde la época de la colonia, cuando la ciudad era atacada por corsarios
o durante las intervenciones estadounidenses de 1916-1965. San Carlos es una comunidad pujante, una comunidad que no se rinde, una comunidad de hombres y mujeres laboriosos que no desmayan hasta conseguir su objetivo. En San Carlos funciona una universidad y varios institutos de educación, y su economía depende de los establecimientos comerciales de las tradicionales avenidas Duarte y Mella, cuyos negocios han visto reducir sus ventas tras la proliferación de las grandes plazas comerciales de diversas zonas en la capital. Como una tradición de este sector está el consumo de arepa, producto que no falta en los brindis que se hacen en las fiestas patronales de San Carlos. Y por eso algunos llaman a San Carlos como el barrio de la arepa, ya que por años mantiene su tradición. Y así como San Carlos en Santo Domingo, hay otros interesantes barrios de los que hablaremos en otra entrega.